estamos todos siendo parte de un experimento no guionado. ¿Está? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canal Mutuo. Tenemos el placer de contar con la presencia de Eduardo Mangarelli, una de las figuras referentes en tecnología dentro de Uruguay. Muchísimas gracias por estar acá, antes que nada. Encantado de estar acá y de conversar contigo. Perfecto. Bueno, para ir arrancando, vamos a arrancar con una pregunta que generalmente creo que ya te la han hecho muchas veces, pero para los oyentes que no son del área técnica, ¿cómo definirías en simples palabras qué es la inteligencia artificial? Bien, efectivamente es algo que este año he tenido la oportunidad de conversar con múltiples públicos, múltiples audiencias no especialistas en tecnología. Entonces, si hacemos una primera definición para contarle a todos y particularmente a quienes no son expertos en tecnología, cuando hablamos de inteligencia artificial de lo que hablamos es de sistemas informáticos, es decir, sistemas que alguien programó, que tienen la capacidad de, en base a un gran conjunto de datos de un tema específico, poder aprender de esos datos para luego tomar acciones o para darnos información para que nosotros tomemos mejores decisiones. Pongamos un par de ejemplos para que sea fácil de ver. Cuando nosotros utilizamos una plataforma de streaming, es decir, una plataforma de video en línea, y nos damos cuenta en nuestra casa, por ejemplo, que cuando la abrimos es distinto lo que ve un usuario de lo que ve otro usuario, o sea que los contenidos que le recomienda es distinto para uno que para otro. Lo que hay detrás de eso es lo que se llama un motor de recomendaciones, técnicamente se llama así. Ese motor de recomendaciones es un sistema de inteligencia artificial que aprende de los cientos de millones de visualizaciones de los usuarios de esa plataforma y en base a, como decíamos previamente, analizar toda esa información, es capaz de aprender qué es lo que le gusta a un cierto perfil de usuario, qué es lo que le gusta a otro cierto perfil de usuario, pero lo maravilloso es que es capaz de visualizar y de entender cientos o miles de perfiles de usuarios. Y eso lo que hace es que nos pueda recomendar a cada uno de nosotros contenido sumamente personalizado. Eso es lo que se llama un motor de recomendaciones. Ese es un escenario de aplicación de inteligencia artificial. Nuevamente es un sistema que en base a un gran volumen de datos es capaz de, por ejemplo, tomar una decisión automática como recomendarnos específicamente qué es más atractivo para ti o para mí. Entonces, podríamos seguir enumerando una cantidad de ejemplos, pero me decís tú. Te adelantaste la segunda pregunta que iba a hacer porque me parece importante también nombrar que la inteligencia artificial ya está hace años, porque los sistemas de recomendaciones, por ejemplo el de Netflix, que es el que nombrás, o los sistemas que se utilizan para recomendar publicidad online, ya existen hace innumerables años. Y la inteligencia artificial es un concepto que está de los 50 alrededor. Pero entonces, ¿qué te parece que es lo que catapultó a que se esté hablando tanto de esto como decís vos? ¿Me dejás contar un poquito de la cantidad de años de que interactuamos antes de ir a eso específicamente? Porque es interesante mencionar, como tú decís, que yo diría, razonablemente hoy hace 20 años que convivimos con sistemas de inteligencia artificial todos los días. Desde las plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix, las redes sociales, la forma en la cual ordenan el contenido que vemos está basado en un sistema de inteligencia artificial, hasta cada vez que hacemos una transacción con una tarjeta de crédito, donde hay múltiples sistemas de prevención de fraude que están basados en inteligencia artificial. Y podríamos pasarnos un par de horas hablando de ejemplos. Entonces, como tú decías, es importante decir que convivimos a diario desde hace razonablemente 15, 20 años con múltiples sistemas de inteligencia artificial. Y agrego una cosa más, y es que, tú hace un minuto citabas que estamos en Uruguay. Uruguay, así como otros varios países de Latinoamérica, tiene empresas sumamente avanzadas en el desarrollo de inteligencia artificial. Esto que decíamos, bueno, Netflix o las redes sociales, ¿verdad? Pero el desarrollo de inteligencia artificial no es propio solamente de unas pocas empresas en algunas pocas partes del mundo. Hoy, y particularmente en Uruguay, contamos con un buen número de empresas especializadas en el desarrollo de inteligencia artificial que hace 10, 15 años que venimos desarrollando sistemas para el mundo. Como y ahora sí vamos a Triolabs. Como por ejemplo Triolabs, empresa de la que soy socio. Pero entonces vamos ahora sí, si querés, a tu pregunta. Decías, pero ¿qué hace que ahora estemos hablando tanto de esto?
Y como tú decías al principio, este año una cantidad de personas se interesaron por entender qué es la inteligencia. ¿Qué es lo que hizo que este año pasase a ser un tema de conversación popular en ambientes no necesariamente de expertos en tecnología? Bueno, lo que responde, la respuesta a esa pregunta es lo que pasó exactamente hace un año atrás, cuando en noviembre del año pasado, una empresa que se llama OpenAI lanza una tecnología que se llama ChatGPT, que después podemos profundizar tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de cómo funciona. Pero el hecho concreto es que OpenAI lanza esta tecnología llamada ChatGPT, que tiene una característica muy importante, que es muy fácil de usar y gratis, con lo cual lo que lograron es que fuese de muy fácil uso por parte de usuarios que no tenían que tener ningún tipo de experiencia previa. Pero sobre todo, y lo más importante, es la sorpresa que genera en términos de que es capaz de entender el lenguaje natural, es decir, la forma en la cual nos comunicamos y cómo hablamos, es capaz de entenderlo con un nivel de precisión llamativo y es capaz de respondernos con un nivel de calidad de respuesta, de texto, de expresividad y en cierta forma hasta de creatividad, que es lo que generó un asombro fenomenal. Parte del análisis de por qué generó ese asombro es porque una vez que visualizamos que es capaz de entendernos, que es capaz de respondernos, todos tenemos una asociación bastante directa entre el lenguaje y la inteligencia. Entonces, cuando nos encontramos con una tecnología que tiene un amplio dominio del lenguaje, lo que empezamos a percibir es, esto es realmente inteligente. Después vamos a hablar qué tan inteligente es, pero la percepción en su dominio del lenguaje, tanto en la interpretación como en la respuesta, es lo que generó el fenómeno de asombro y, como decía, de interpretación de aquí hay algo inteligente por detrás. Perfecto. ¿Qué fue entonces lo que hizo OpenAI diferente? O sea, decís básicamente que al ofrecer un chat y un lenguaje natural, ¿esa fue la principal diferencia o hizo algo más distinto para lograr esta masividad de utilización de esta tecnología? Bueno, acá podemos hacer una muy breve reseña histórica para entender lo siguiente. OpenAI es una empresa que se funda en el 2015. En el 2017... investigadores de Google publican un paper, un artículo científico, cuyo nombre es Attention is all you need, que define las bases de la tecnología que luego termina creando OpenAI un par de años después. OpenAI primero genera una primera versión de lo que llamaron GPT-1, que no conoció nadie, después GPT-2, que conoció muy poquita gente en el mundo técnico. Después generan GPT-3, que de hecho, si nos ponemos a pensar, GPT-3, por decir junio del año pasado, GPT-3 estaba en todas sus capacidades disponibles, pero estaba muy enfocado en un nicho muy reducido de personas con experiencia técnica que eventualmente lo podían utilizar. El gran movimiento fue cuando de GPT-3 pasan a lo que llamaban GPT 3.5, ChatGPT, que lo que lo hacen es extremadamente fácil de usar para un usuario que no sea experto en tecnología, con dos características muy importantes. La primera es, el hecho es que lo que llamamos la interfaz, o sea, la forma de utilizarlo, sea un chat. Eso lo hizo muy, muy fácil e intuitivo de usar, porque todos los usuarios estamos acostumbrados de alguna forma a utilizar uno o múltiples chats. Como mencionamos previamente, el hecho de que sea gratuito y que el registro sea muy, pero muy sencillo. Y lo otro muy importante es que no solamente es muy bueno en las respuestas, sino que es capaz de seguir el contexto de una conversación. Y ese es uno de los cambios técnicos que sucedió de lo que era GPT-3 a GPT 3.5, ChatGPT. El hecho de que sea capaz de seguir el contexto quiere decir que yo empiezo a tener una conversación y yo puedo ir preguntándole, hablándole, etcétera, partiendo de la base de que se entiende o se acuerda de todo lo que venimos hablando previamente. En todo, para redondear una cosa ahí interesante, en todo fenómeno de adopción tecnológica, o de adopción de cualquier producto en general, pero de adopción tecnológica, se tienen que dar la combinación de dos factores. Uno es el incremento de la motivación para que los usuarios la usen, y lo segundo es
bajar la fricción para que sea fácil de usar. Aquí justamente lo que lograron es hacer algo extremadamente atractivo por esa capacidad de respuesta, por esa elocuencia, etc. Y al mismo tiempo bajar al mínimo la fricción, muy fácil de usar, sin costo, etc. Eso es lo que logró que en muy poco tiempo tuvieran una masividad de... El gran número del cual se habló fue 2 meses después, en enero de este año, 100 millones de usuarios. Ese fue el gran número, pero más allá del número en sí, el lograr una gran masividad de adopción usuarios. muy masiva comparado con el uso de otras tecnologías. Y creo que nombraste algo muy importante, que es el tema de unir la parte académica, no solo con la industria. Lo que hizo OpenAI entonces fue partir de algo académico, tener una fuerza académica, porque me parece que gran parte de los avances o de las investigaciones que habían estaban siendo la parte académica, pero lograron llevar la parte académica mediante un producto a los usuarios finales, que eso es algo que me parece que es medio difícil, lograr esa integración entre lo que puede ser la industria y el mundo académico. Sí, yo personalmente creo que cada vez más se da la colaboración y cada vez está más fina la barrera o la diferencia. De hecho, hoy es muy común que papers de referencia en múltiples temas de tecnología tengan como coautores especialistas de empresas, ingenieros, ingenieras de empresas y gente de la academia. Yo creo que hoy hay un muy importante nivel de colaboración. Por supuesto estamos hablando en términos generales, después podrá variar, pero yo creo que hay un muy importante nivel de colaboración en la coautoría y porque es extremadamente necesaria. Porque de hecho por ejemplo, en este escenario en particular, en la inteligencia artificial, para poder hacer múltiples tipos de análisis, necesitas una enorme capacidad de cómputo. Y para poder tener esa enorme capacidad de cómputo, en la mayoría de los casos tenés que combinarte y trabajar en conjunto con una empresa que tenga esa capacidad de cómputo. Entonces ahí creo que hay una simbiosis bien importante entre la academia y la industria, la academia y las empresas. No, y además muchas grandes empresas son las que, digamos, de una forma mundana, son las que bancan esas investigaciones también económicamente, porque es necesaria que la academia funcione básicamente alongside, en contraparte de la industria. Bueno, cambiando un poco el tema, ¿cuál entonces crees que son los mayores riesgos de no hablar de inteligencia artificial? Hace 1 año y medio no estábamos hablando de esto, ya existía y ahora empezamos a hablar. ¿Por qué es tan importante o cuál es el riesgo de no hablar de este tema? Bueno, esto tiene muchas dimensiones, tu pregunta. Esto tiene una primera dimensión, que es el hecho de que el tipo de tecnología de la que estamos hablando, y particularmente, pongámosle nombre de la inteligencia artificial generativa, que es la subfamilia de la inteligencia artificial en la cual está contenido ChatGPT. Definamos un minuto de inteligencia artificial generativa, son sistemas de inteligencia artificial que tienen la capacidad de generar ya sea texto o imágenes o código de programación o audio o video. O sea, es un tipo de sistemas de inteligencia artificial que tienen la capacidad de generar contenido único y original. Ese tipo de tecnologías en particular, lo que generan hoy en múltiples profesiones, en múltiples actividades, es el hecho de generar un salto cualitativo y cuantitativo en la productividad de múltiples tareas y de múltiples actividades. Vamos a un ejemplo bien fácil de ver, que es en el mundo de la generación de imágenes. Hace 3 meses atrás, Adobe Photoshop, Photoshop la herramienta más utilizada por diseñadores y diseñadoras gráficas, anuncia la integración de inteligencia artificial generativa dentro de sus herramientas. Es decir que nos pueden sacar una foto a nosotros dos acá y alguien puede, escribiendo en texto, puede decir, poner un gorro rojo a los dos y va a crear una imagen con nosotros dos con un gorro rojo que va a ser difícil distinguir si es realidad o ficción. Eso, descrito en ese ejemplo, pero que lo podíamos llevar al mundo de la programación o a cualquier escenario que implique el análisis de texto, etc., lo que genera es un cambio de productividad significativo
en múltiples tareas. ¿Por qué fui a este punto, dada tu pregunta? Bueno, porque esto lo que implica es que quienes no visualicen, conozcan y generen un cierto dominio de esta tecnología, lo que va a pasar es que van a tener un gap, van a tener una brecha respecto a sus pares para realizar una tarea determinada. Si lo vuelvo a completar con el ejemplo, hoy es razonable que cualquier empresa que diga vamos a contratar un nuevo diseñador, diseñadora gráfica, sea parte de las habilidades que esperemos el hecho de que domine Adobe Photoshop AI y que domine Midjourney. Entonces cambia el nivel de expectativas de una gran, por no decir todas, una gran cantidad de profesiones. Y ahora podemos seguir. Bien, nombraste varias cosas que tenía justo para seguir. Nombraste el ejemplo de la inteligencia artificial generativa y me parece, no sé si viste la noticia de que Midjourney llegó a ser una empresa ya evaluada, o sea, ya ser un unicornio, teniendo menos de 100 personas dentro de sus empleados. Y esto va relacionado quizá con el tema de la productividad. Más productividad significa que las empresas del futuro van a tener un menor tamaño, menor cantidad de gente dentro de su organización, digamos. No necesariamente. Es decir, históricamente hemos visto cómo la evolución de la tecnología, y no me quiero poner histórico de las revoluciones industriales, etc., pero la evolución de la tecnología cambia las habilidades requeridas. Entonces, ¿eso significa más gente o menos gente? No estoy seguro y no haría futurología respecto a eso. Lo que sí estoy seguro es que cambia las habilidades requeridas por parte de las personas. Y creo que ese es uno de los puntos de foco y atención, y se lo pongo desde el punto de vista de la universidad, es cuáles son las habilidades con las cuales formamos a los estudiantes para que se desempeñen con esas habilidades en el mundo profesional. ¿Se puso en discusión, por ejemplo, si se podía utilizar ChatGPT para los parciales o no se puso sobre la mesa eso? Facultad de Ingeniería, Universidad Ort, diciembre del año pasado, 2-3 semanas después de lanzado ChatGPT, primeras reuniones internas de discusión de qué hacer, al mismo tiempo que en Nueva York las escuelas tomaban la decisión de bloquear el acceso a ChatGPT adentro del Wi-Fi. Pensemos que hoy bloquear algo adentro de un Wi-Fi, lejos de, o sea, en el mundo del 4G y del 5G, tratar de bloquear algo porque, o sea, así de loco puede ser. Y la decisión que tomamos desde el primer momento fue, esto es algo que los estudiantes van a utilizar y que los estudiantes tienen que utilizar porque es parte de las habilidades requeridas en el mundo profesional. Entonces, la respuesta es cómo los guiamos a utilizarlo de la forma adecuada, cómo cambiamos la forma de evaluación, porque está claro que hay ciertas cosas que no las podemos seguir evaluando de cierta forma, porque ahora partimos de la base que tienen estas otras capacidades, estas otras tecnologías que van desde ChatGPT hasta GitHub Copilot en el mundo de la programación, y podríamos seguir con otros ejemplos. Pero entonces el planteo no es cómo lo evitamos, lejos de eso. El planteo es cómo lo utilizamos, cómo formamos a los docentes, y esto es algo que empezamos a hacer a principios de febrero, cómo formamos a los docentes para que puedan utilizar la tecnología, cómo cambiamos los mecanismos de evaluación y cómo acompañamos a los estudiantes en el proceso de utilizarlo y entenderlo de la forma adecuada. Perfecto. Todavía no se tiene la solución, pero se está discutiendo y se está viendo cómo hacerlo, básicamente. No, pero ese es el proceso que estamos siguiendo. Ah, o sea, ya lo están haciendo. Sí, ya lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo desde marzo, abril de este año. O sea, sí, había que activar rápido. Había que activar porque nuevamente era muy fácil de usar y más en una facultad de ingeniería donde ya hay habilidades implícitas que ayudan a que la adopción sea más rápida todavía. Entonces, sí, esto fue algo del primer semestre de este año. Perfecto. Bien, ¿cuáles entonces? A ver, hablaste de la facultad de ingeniería, pero ¿cuáles son las industrias y las profesiones que quizás se van a ver más afectadas? ¿Son únicamente las industria digital, la industria de la tecnología y la información, o va a ser todas las industrias? Todas las industrias, porque pensemos que, primero, cualquier tarea que tenga, que implique la
generación de texto. Y uno dice, la generación de texto suena como algo sofisticado, ¿no? Pero generación de texto es escribir un mail, ¿no? Entonces, hoy lo que se llaman los CRM, que son las herramientas de gestión de clientes de las empresas, hoy los CRM más avanzados, a la gente de ventas, o sea, las personas de venta, les preescriben el mail para mandarle a un cliente determinado en base a entender cuáles son las oportunidades abiertas con ese cliente, qué le podría ofrecer, etcétera, etcétera. Con lo cual acá lo que estamos hablando es que a alguien que está en un rol de ventas, el cómo cambia su experiencia, la utilización y la integración de un sistema de inteligencia artificial generativa. Entonces aquí lo que tenemos que visualizar es que esto es transversal a cualquier tarea que implique escribir, leer, interpretar, generar contenido, con lo cual al fin del día esto nos hace... mira, hay un ejemplo bien interesante, porque bueno, no sé si meternos en esto ahora, pero vos me decís, pero en cierta forma estamos todos siendo parte de un experimento no guionado. ¿Tá? ¿En qué sentido lo digo? Es que la tecnología, concentrémonos en ChatGPT y en particular en la versión más avanzada de ChatGPT, que es ChatGPT 4, que requiere pagar una suscripción. Sus capacidades son tales que todavía, e inclusive los propios creadores, llamémosle OpenAI, estamos descubriendo cosas que es capaz de hacer. ¿No? Tanto es así que ha habido múltiples escenarios de usos en medicina, no para diagnosticar, o sea, no para preguntarle qué tengo, claramente eso es lo que no tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, recuerdo ahora, hay un extenso artículo del New York Times que describe cómo los médicos lo estaban utilizando como forma de elaborar conversaciones empáticas con sus pacientes para transmitirles la información de una enfermedad o de una condición clínica particular. Y es fenomenal el hecho de que el médico le pueda decir, mira, a tal persona que le tiene que comunicar que tiene tal cosa, dame 3 formas distintas de cómo elaborar este mensaje, etc. Y hay N análisis, research respecto a esto, de, llamémosle, el nivel de empatía de esos textos, no para dárselos tal cual al paciente, sino para ayudar al médico a tener una mejor respuesta con su paciente. Ahora, cuando eso pensemos, si eso lo llevamos a que eso está integrado adentro del sistema de historia clínica que tienen los médicos. Y en el momento que te atienden y en el momento que escriben tal condición médica, automáticamente te tira los varios mensajes claves que tenés que transmitir de una forma empática, adecuado a la edad de la persona que tenés del otro lado, adecuado a condiciones médicas previas que tenga, etc. Entonces ahí lo que estamos hablando nuevamente es de una herramienta fenomenal para mejorar lo que el humano termina haciendo. Sí, no es solo el tema del diagnóstico, que al tener los datos, por ejemplo, se sacó en el canal una noticia hace poco que la inteligencia artificial podía, anticipar los infartos 10 años antes que pasaran, que claramente un médico es algo que no puede hacer ahora. Y también, por ejemplo, de que se detectaba la diabetes mediante notas de voz. Pero lo que es interesante que nombras es que no es solo para diagnóstico, sino también una herramienta que podría utilizar cualquier persona, porque el trato empático con un paciente, con un cliente o lo que sea, también me parece que es interesante. Y te quería preguntar entonces, siguiendo quizá con un poco esto, ¿cuál notás que es un caso menos intuitivo de una empresa utilizando inteligencia artificial? ¿Un caso que digas que raro lo que están usando o algo así? ¿Te suena alguna? Déjame contarte un caso de una empresa, contarte un caso. GPT-4 tiene la capacidad de analizar imágenes. Es lo que se llama un modelo multimodal, ¿no? Es decir que, de hecho, GPT-4 hoy tiene la capacidad de generar imágenes y de interpretar imágenes, ¿no? Entonces, para una conferencia que iba a dar en un contexto determinado, tengo un poco la costumbre de
nunca hago dos conferencias iguales. O sea, cambio los ejemplos, cambio dependiendo de la audiencia de aquellas cosas que le generan mayor empatía y mayor visualización de cómo lo pueden usar en base a la audiencia. Y además cada 3 meses tenés ejemplos nuevos. Y aparte, esa es una muy buena... claro, es una forma parte... La verdad, eso que decías es... Hoy es fenomenal la velocidad, el punto que estás trayendo es fenomenal la velocidad a la cual pasan las cosas, lo cual también es para desvelarte, ¿no? En el sentido de que seguirle el tren a los cambios requiere una cantidad de horas de inversión, de tiempo, de estudio, todas las semanas. Muchas veces digo, pero es un muy mal tiempo para los curiosos, digamos, porque es difícil dormir siendo curioso hoy. Pero bueno, volviendo al origen de tu pregunta, para una conferencia, tomé el plano de una casa, le di el plano de una casa, la imagen del plano y le dije, detectame qué hay acá. Entonces lo que me respondió es el plano de una casa y me describió el plano de una casa y leyó el texto que estaba adentro que decía dormitorio principal, dormitorio secundario, etc. Y usó algo que una técnica que tiene bastante tiempo que se llama OCR, Object Character Recognition, para reconocer texto, que es parte del análisis de imágenes. Entonces entendió que era el plano, todo venía hasta ahí. Ahora lo siguiente que le dije le pregunté, ¿la orientación es buena? Lo que estoy pensando es la orientación desde el punto de vista del sol, a lo cual me dio una muy buena respuesta de cuál es una buena orientación en forma genérica. Me respondió cuál es una muy buena orientación, pero me lo dijo como si estuviera en el hemisferio norte. Partió de la base que estaba en el hemisferio norte. O sea que me la dio al revés. Me dijo una buena orientación da una casa que da al sur. A lo cual le dije, no, pero la casa está en Uruguay. Entonces inmediatamente se dio cuenta, no, perdón, me dijo, perdona, entonces es al revés. Pero hasta ahí me estaba dando una respuesta genérica. Entonces la siguiente pregunta que le hice, y después te comparto el ejemplo si quieren compartirlo, la siguiente pregunta que le dije fue, ¿cuál es el dormitorio que tiene mayor cantidad de horas de sol al día? Para responder eso, lo que implicaba era entender el plano, entender la orientación, recordar que está en el hemisferio sur y entender, bueno, la respuesta es el dormitorio tal, que estaba enumerado, es efectivamente el único dormitorio que está en la esquina hacia el norte, el dormitorio tal es el que tiene más horas. ¿A qué voy con esto? Es a la capacidad de razonamiento que hay por detrás para poder dar una imagen, interpretar la imagen, combinarlo con el conocimiento, en este caso, de cómo funciona la luz solar, y luego hacer el razonamiento de, dada la imagen, interpretar cuál es el dormitorio y llegar a la respuesta. Entonces, el fenómeno de la capacidad de razonamiento combinando múltiples fuentes de información, yo creo que ese es un fenómeno que vuelve al punto del experimento en el que estamos y todavía estamos en una etapa muy temprana de descubrir todos los escenarios y usos posibles. Me parece que, igual contándome todo esto, me parece que también es un llamado a la atención a todas las personas a que tienen que usar ChatGPT, aunque sea lo barato, empezar a usarlo, empezar con esa curva de aprendizaje, porque va a ser algo que apareció y se va a quedar para el futuro. Entonces, me parece que el llamado de atención a toda la gente que empiece a usarlo, si no lo empezó a usar ya, es muy importante. Sí, ahora en eso que decís que el futuro, yo algo de lo que estoy convencido es que en el tiempo cada vez menos vamos a utilizar ChatGPT propiamente entrando a chat.openai y cada vez más lo vamos a ver adentro de las herramientas que utilizamos en el día a día, sin tener que salirnos a ChatGPT. Por ejemplo, hoy adentro de Word de Microsoft, de una tecnología que se llama Copilot, o adentro en el mundo Google, de Google Workspace con Duet, vos podés tener adentro de Word, en el mundo Microsoft, o adentro de Word, en el propio Google, un ChatGPT adentro en el mundo de Microsoft es propiamente ChatGPT, en el mundo de Google es Palm de Google. Pero cada vez más estoy convencido que lo vamos a ver integrado en múltiples herramientas y menos vamos a tener que ir a ChatGPT. Estoy hablando
pensando el tiempo hacia adelante. Hoy, sin duda, que la riqueza más importante se la sacamos adentro de ChatGPT 4.0. Sí, digamos, están sentando las bases para que los productos peguen un salto de calidad y que ya tengan todos incluidos esta tecnología adentro. Bien, perfecto. Creo que algo de lo que notaste, bueno, hablando con la velocidad que están habiendo cambios y que creo que la conferencia de OpenAI ahora que se hace cada 3 meses, de verdad superó, por ejemplo, las expectativas que pasaba con Apple, que antes era, vamos a ver la conferencia de Apple, a ver cuál es el nuevo dispositivo que sale. Creo que OpenAI está cumpliendo ese rol de ser la innovación tecnológica. Pero, ¿cómo puede afectar esto a las startups que van creándose alrededor de ChatGPT, estas cosas? ¿Hay startups que van desapareciendo porque ChatGPT va incluyendo cosas o cómo lo ves? Súper interesante me parece ese punto. Déjame hacer un comentario previo a lo que decías y voy a la respuesta. El primer comentario es bien interesante ver a la velocidad que se mueve OpenAI. Para mí un ejemplo bien claro es última semana de marzo de este año, Italia bloquea el acceso a ChatGPT. Casualidad, pero yo estaba viajando a Italia. O sea que esta semana lo comprobé, digamos. No podías entrar adentro de Italia a ChatGPT. ¿Por qué? Porque Italia dijo que tenía serias dudas respecto al manejo de la privacidad. O sea, qué pasaba con los datos que ingresábamos cuando le queríamos decir que hiciera algo. Entonces, Italia bloquea el acceso a ChatGPT por dudas respecto a cómo manejaba la privacidad. 3 semanas más tarde, OpenAI agrega una funcionalidad que está en configuración, se llama Data Privacy, que te permite decirle no guardes mis datos. Una semana más tarde, Italia vuelve a habilitar el acceso. A lo que voy es a la velocidad a la cual respondieron. No sé, capaz que sí, lo tenían desarrollado, pero no viene al caso. El punto es a la velocidad a la cual suceden las cosas. En este caso, un gobierno tomando una decisión, ellos respondiendo rápidamente, esa funcionalidad disponible para todo el mundo. Pero bueno, a la velocidad a la cual suceden las cosas. Volviendo, sí. Y anuncian y a los 2 días tenés la actualización para utilizar la voz. No es que están hablando del futuro, es a los 2 días. Absolutamente. De hecho, eso que sí está súper bueno porque creo que últimamente en múltiples escenarios tecnológicos nos hemos acostumbrado a que vemos un anuncio de algo que decimos está buenísimo para dentro de 6 meses. Ahí eso te baja el entusiasmo. Acá es como fue en el Developer Conference de OpenAI la semana pasada, que anunciaron A, B y C, y a las 24 horas A, B y C era estar haciendo refresh para ver en qué momento se te agregaron la opción de crear tus propios GPTs, digamos, por poner un ejemplo particular. Pero bueno, volviendo al origen de tu pregunta, tú decías, ¿qué pasa con las empresas, con los startups que crean tecnología utilizando, por ejemplo, GPT? Recordemos que la tecnología que está detrás de ChatGPT, que se llama GPT, que hay varios modelos, GPT-4, ahora GPT-4 Turbo, es la versión un poco más evolucionada. Todas esas tecnologías, un desarrollador de aplicaciones, una startup, lo puede integrar adentro de sus productos. Tu pregunta creo que es muy relevante en, como decías, bueno, ¿qué pasa si nosotros somos una startup y nos ponemos a construir algo utilizando GPT-4 Turbo y en la siguiente generación de avance de OpenAI desarrollan esa misma capacidad que nosotros estábamos desarrollando? Bueno, ese riesgo es un riesgo súper claro. De hecho, sucedió con algunos anuncios de los que hicieron la semana pasada, que anunciaron cosas que había startups que estaban haciendo eso. Entonces, aquí creo que la recomendación, nada sencilla, pero la recomendación para los startups es visualizar en aquellos escenarios en los cuales pueden generar un valor único, donde crean que no es en la dirección en la cual va a ir OpenAI. Que de vuelta, es muy fácil decirlo, sí. Después, pero definitivamente va por ahí. Lo que es seguro es si yo estoy pensando en construir algo sobre OpenAI, cuanto más genérico, transversal, plataforma sea,
más probable que OpenAI lo haga. Cuanto más específico, cuanto más enfocado en una vertical, cuanto más enfocado en un segmento de clientes, menos probable que OpenAI lo haga. Importantísimo. ¿Y qué te iba a decir? Ahí se me fue. Bueno, entonces... eso te iba a preguntar. ¿Tiene un roadmap el ChatGPT? ¿Tiene un roadmap público el que nos dicen qué va a pasar de acá a 6 meses? ¿O no tienen el roadmap público sobre cuáles van a ser los siguientes updates que tienen? Digo, se me ocurrió, pues no lo busqué nunca. Capaz que... No hay un roadmap. Yo creo un poco la contrapartida es en esto de que se hace el anuncio y está disponible. Eso viene de la mano de... No necesariamente se anuncia qué va a pasar dentro de 6 meses. O sea, los anuncios son mucho más de corto plazo y están están disponibles casi que en lo inmediato. Un cambio de paradigma también a lo que estábamos acostumbrados, me parece. Y creo que, bueno, OpenAI está haciendo el marketplace que va a ser como un nuevo App Store para aplicaciones, entonces también va a permitir igual a desarrolladores o emprendedores poder alimentar el ecosistema y sacar una ganancia a partir de ellos, ¿verdad? Esa es la visión que tienen. Yo creo que hay que ver cómo evoluciona eso. Recordemos que, nuevamente hace muy poquito, marzo de este año, OpenAI anuncia el concepto de lo que llamaron los plugins, que también tenían un poco la visión de transformarse en un store, que no necesariamente generaron el nivel llamémosle, de calidad en su funcionamiento que se esperaba. Entonces, hay que ver. Creo que es bien interesante la arquitectura, el modelo propuesto por lo que llaman los GPTs. Es decir, y aparte es bien interesante que cualquiera de nosotros sin conocimientos técnicos puede construir un GPT, llamémosle un pequeño agente que resuelve una tarea en forma específica y que luego podemos compartir con otros usuarios para que lo utilicen, donde hoy eso es 100% for free, gratuito, pero como bien decías tú, la visión que tienen es que ese agente que nosotros podemos construir, que hace una tarea en forma muy efectiva, lo podamos comercializar adentro de esa plataforma. Yo creo que es bien interesante como idea y como concepto. Vamos a ver cómo funciona. Capaz que en 2 meses lo sacan los GPT porque no se sabe. O cambia o evoluciona. De vuelta, creo, si lo digo como observador, me parece súper interesante lo que hicieron y la forma en la cual lo hicieron. Bien, perfecto. Esta pregunta me interesa bastante más porque soy socio de una software factory y creo que es un miedo de todos los desarrolladores, o no sé si miedo, pero el FOMO, el Fear of Missing Out, de utilizar herramientas como ChatGPT para aumentar la productividad del desarrollo. ¿Ves que va a afectar el mercado de software? ¿Te parece que es de las áreas que se van a ver más afectadas por esto? Capaz que ya tenemos el Code Whisper de Amazon, tenemos el GitHub Copilot. Entonces, ¿cómo ves eso? Yo creo que afecta directamente en 3 cosas. La primera es en la productividad. Debería decir, la primera es en las habilidades requeridas. Hoy yo buscaría que todo mi equipo sepa cómo utilizar correctamente, por ejemplo, Whisper o GitHub Copilot. Lo segundo es en la productividad que eso genere. Lo tercero es en las ciertas habilidades que cambien, y diría hasta en el proceso de desarrollo. Porque pongámoslo de la siguiente forma. Utilizarlo de la forma adecuada implica, vos sí le podés decir, créame una clase que haga tal y tal cosa. Una es la habilidad para escribir, si yo tuviera que escribir esa clase de cero. Otra habilidad es pedirle de forma adecuada cómo hacerlo. Y otra habilidad distinta es revisar ese código, ¿no? Porque de hecho hay una cantidad de... Es parte de las maravillas que tiene el código, es que es una tarea en la cual la productividad tiene varias formas de cómo medirse, ¿no? Entonces, seguro todos vimos varias de las estadísticas publicadas, por ejemplo, por GitHub respecto a GitHub Copilot, de cómo incrementa la productividad en líneas de código. Esa es una parte de la historia. Pero si a vos te dicen,
vamos a tirar un número. Si te dicen incrementa en 50% la productividad, la siguiente pregunta que hago es, pero ese 50% no es neto, porque hay un retrabajo distinto de revisión de ese código. Entonces, de repente el neto de la mejora de la productividad es 25 o 30 o 20, no sé, pero lo que seguro que no es 50, porque lo que estás agregando es una tarea adicional que es la revisión de código, obviamente además el testing, pero el testing ya era parte de... Entonces, yo de lo que estoy convencido es de que cambia las habilidades y que cambia la ecuación de productividad. Bien, me parece muy interesante. Y entonces, mechándolo con el mundo académico, ¿te parece entonces que no solo la carrera de ingeniería, sino todas las carreras deberían tener una materia, aunque sea opcional, sobre el uso de ChatGPT? Absolutamente. O sea, yo creo que hoy todas las profesiones tienen que incluir el cómo utilizar la inteligencia artificial, pero inteligencia artificial generativa en su tarea, absolutamente. Cómo utilizarlo desde el mundo de las finanzas hasta la medicina, y así podríamos seguir con múltiples ejemplos. ¿Y se está discutiendo o no se está discutiendo eso? Sos de las personas que capaz que más le van a preguntar este tipo de preguntas, entonces has tenido discusiones con distintas universidades fuera del aborto, con distintas partes de la universidad. Sí. En nuestra universidad lo estamos haciendo 100%, pero no como una materia particular, sino embebido adentro de las propias materias, digamos. Es decir, voy a hacer una analogía que no sé si es correcta, pero después la voy a pensar. Pero es como Excel, digamos. Más allá tenés que saber cómo usar Excel. Esto es aún más transversal, diría. Con lo cual, en múltiples materias es parte del proceso de formación, es parte de la currícula. Esto que estoy hablando por nosotros, por ORT, esto está sucediendo en muchas, si no en la mayoría de las universidades. Bien, y bueno, me parece que esto de la universidad quedó claro, pero el país tendría que también analizar estos cambios a nivel estatal. No sé si también se está discutiendo. Sé que participaste en una comisión hace un par de semanas, o no sé si meses, acerca de la utilización de esto. ¿El gobierno también está analizando? Mira, tuve particularmente la posibilidad de participar en dos, llamémosle, foros, dos ámbitos distintos. Uno, los voy a decir en el orden en el que fueron. El primero fue organizado por ANEP, o sea, por educación pública, que fue una discusión bien interesante. De hecho, hicieron, si no me equivoco, fueron como 4 o 5 jornadas, quiere decir charlas, en las cuales participamos profesionales de distintas profesiones y de distintas universidades, hablando sobre la incorporación de inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT en la educación primaria y secundaria. Entonces, estuvo también presente Ceibal, obviamente, que era un actor muy importante. Entonces, mi primer respuesta a tu pregunta es: en el país hay una conversación clara respecto a ese tema en el sector educativo. La segunda instancia a la cual tuve posibilidad de participar, donde había representantes de toda Latinoamérica, y de hecho de toda Latinoamérica, de Europa y de Asia, se hizo en Uruguay la tercera semana de septiembre, lo que se llamó el Congreso de Cumbres de Futuro. Participaron parlamentarios, insisto, de toda Latinoamérica, de Europa y de Asia, en las cuales se discutió respecto a escenarios de regulación de la inteligencia artificial. Quien está más avanzado en este sentido es la Unión Europea, que tiene un primer escenario de aprobación de algo que le llamaron el AI Act, el Artificial Intelligence Act. Mayo de este año fue la preaprobación de eso. Entonces hubo una buena discusión sobre todo, digo, desde el punto de vista que fue
que hubo opiniones de las empresas, de la academia, de las empresas multinacionales, de las empresas locales, de parlamentarios de distintas partes del mundo. Entonces es un tema de agenda desde el punto de vista regulatorio. Un aspecto ahí bien interesante, que después lo digamos va a sonar obvio, pero hace un ratito decíamos a la velocidad a la cual suceden las cosas. Bueno, la velocidad a la cual suceden las cosas hace que muchos aspectos regulatorios no respondan a la velocidad a la cual avanza la tecnología. Entonces, que la regulación la corre un poco de atrás. Sí. Antes de pasar al tema de regulación y beneficio de la regulación, me gustaría preguntarte, bueno, para los oyentes que no nos conocen, estamos en Uruguay, así que vamos a hacer alguna pregunta de Uruguay, pero ¿quién está liderando ese cambio o ese análisis dentro de Uruguay? ¿Quién es la entidad encargada de hacer eso? En el Parlamento, En el Parlamento hay un área. En el Parlamento hay un área que se llama Comisión de Futuro. Esa comisión, obviamente integrada por múltiples partidos, por todos los partidos, es quien lidera eso desde el punto de vista de marco regulatorio. A nivel de educación pública, ANEP y en conjunto con Ceibal son quienes están liderando esa conversación. Entonces, ¿estamos hablando que políticos son los que están decidiendo sobre el futuro de esto? ¿Gente que no tiene tanta idea de tecnología o incluye gente con conocimiento de tecnología? Bueno, las instancias que yo te contaba que se hicieron, creo que fueron muy adecuadas para que justamente quienes al final del día tienen que legislar entiendan de qué se trata, entiendan los beneficios, entiendan el impacto, entiendan los riesgos. Con lo cual creo que hay una buena conversación en términos de que lo que se haga sobre una base informada. ¿Y te fuiste conforme? ¿Estás conforme con esa forma de hacer las cosas o crees que debería haber más gente técnica tomando las decisiones en vez de transmitiendo la información nomás? Creo que estoy conforme con el nivel de conversación y de discusión que se dio, sin duda. Veamos, o sea, es un signo de interrogación respecto a cómo evoluciona esto y qué tanto involucramiento hay de expertos respecto. Porque tú estás trayendo un tema que es súper importante y que es el siguiente. Vamos a conectarlo con lo primero que hablábamos. Cuando decíamos al principio, decíamos la inteligencia artificial, todo el mundo se ha interesado, etcétera, etcétera. Se ha hecho un tema de todos. ¿No? Se ha hecho un tema de conversación en las empresas, en los gobiernos, en la educación. Se ha hecho un tema de todos. Pero el problema de que sea un tema de todos es que es un tema de todos por el impacto que genera, pero para opinar sobre eso requiere cierto nivel de conocimiento. ¿Ah? Probablemente a ambos nos haya pasado de encontrarnos con alguien que nos dice no, pero yo probé tal cosa y me respondió cualquier cosa, así que no sirve para nada. Esa es una respuesta desde el desconocimiento. Porque obviamente no es para preguntarle para cualquier cosa, no es para... Entonces, a mí me preocupa más, además del punto de vista regulatorio, en general en términos de la adopción, me preocupa la conversación liviana. Cuando eso lo llevamos al marco regulatorio, obviamente ahí se hace aún más relevante, más importante, el que sea una conversación informada. Veamos cómo evoluciona. Bien, perfecto. Entonces ahora sí, capaz que ya estuvieron discutiendo de esto y lo tenés fresco, pero ¿cuáles son riesgos y beneficios entonces de la regulación? ¿Por qué es necesario regular? Bueno, aquí hay múltiples aspectos. Hay algunos que son más evidentes y fáciles de llamémosle, de controlar. Por ejemplo, privacidad de los datos. ¿No? Hoy hay amplio desarrollo respecto a cómo regular, fiscalizar, estandarizar, certificar aspectos de seguridad, aspectos de privacidad de los datos. Lo mismo respecto a seguridad también. Ahora, vamos a un escenario más complejo, que es el escenario de los sesgos. Si nosotros pensamos en ChatGPT y decimos, bueno, ChatGPT, volviendo a nuestra definición original, es tecnología de inteligencia artificial que se entrenó con
millones de piezas de textos históricas. Libros, artículos científicos, blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, toda esa cantidad de información está cargada con sesgos históricos y culturales. Sesgos que pueden tener que ver de raza, de género, de edad, de religión, etcétera, etcétera. Si nosotros cuando le preguntamos a ChatGPT algo, nos da una respuesta cargada de sesgos, que vuelvo a decir, pueden estar en cualquiera de las dimensiones en las que comenté previamente, obviamente hay un riesgo de exacerbación de los sesgos, es decir, de multiplicar esos sesgos. Vamos a ponerle un ejemplo fácil de ver. Midjourney, tú lo citaste hace un rato. Midjourney, de las tecnologías más avanzadas en la generación de imágenes. Si nosotros hace 10 meses atrás le decíamos a Midjourney, dame la imagen de un CEO, un Chief Executive Officer, la imagen de un CEO mirando por una ventana, Midjourney cuando vos le pedís algo te devuelve 4 imágenes. Midjourney, las 4 iban a ser hombres mirando por una ventana. Eso es un sesgo, porque la enorme mayoría de las imágenes con las que se entrenó, cuando había un CEO mirando por una ventana, era un hombre. Ahora, claramente la intención de los valores de los cuales probablemente coincidamos hoy es de un escenario mucho más diverso. Hoy, si le preguntamos a Midjourney imagen de un CEO, va a ser no solamente más diverso desde el punto de vista de género, sino también de edad, de rasgos físicos, etc. Pero eso requirió un trabajo sobre la información, porque si se basaba solamente en la información histórica, lo que iba a pasar era, de vuelta, va a arrastrar los sesgos culturales e históricos con los cuales hemos convivido y que en muchos casos como sociedad tenemos un acuerdo de que hay cosas que queremos cambiar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Hasta ahí es fácil de ver. Ahora, en el ejemplo que acabamos de poner, lo que estamos diciendo es, pero para, entonces hay alguien adentro de Midjourney que está interfiriendo para definir qué es diverso. Pero qué es diverso para alguien en un país puede ser distinto de lo que es diverso para alguien en otro país. Con lo cual, una cosa es decir, se está entrenando con la información histórica. Después agarramos y decimos, está buenísimo, no, pero va a haber alguien que va de alguna forma a actuar positivamente para que sea más diverso. Pero la definición de diversidad puede ser distinta. Entonces, ¿por qué fuimos hasta acá desde el punto de vista de la regulación? Porque, por ejemplo, la regulación europea lo que pide, o lo que exige en realidad, es que los grandes proveedores de tecnología abran la información de qué tipo de acción están tomando sobre aspectos como los sesgos. Lo cual eso implica que expliquen y que abran la información de qué tipo de acciones, por ejemplo, Midjourney está tomando para que pase lo que decíamos. Pero entonces están retocando el entrenamiento del modelo para hacer algo que capaz que no sé si no es la realidad, porque si está entrenado y el resultado fue por algo, lo están manipulando para adaptarse a regulaciones en distintos lados. Es así. Definitivamente es así. Sí, la respuesta es así. Después podemos conversar si parece bien o no. Pero la respuesta es efectivamente es así. Ok, ¿y cuál sería el rol del Estado entonces en esto? ¿Sería como en Europa que alguien tendría que revisar cada uno de los programas que vamos a utilizar a ver si tienen sesgos y cuál es la privacidad entonces de los datos? Yo creo que el mecanismo por el cual está yendo Europa es extremadamente complejo en cuanto a la demanda de información que pide. Y me parece muy complejo, no desde el punto de vista de las empresas de cumplir con eso, sino me parece complejo el proceso de fiscalizar eso. Creo que hay una parte muy importante que es el juicio de los usuarios respecto a la respuesta que obtengan. Entonces, creo que hay una combinación de cierto nivel de regulación y creo que hay otra parte muy importante
que es, llamémosle, el juicio, la valoración de los usuarios, de por ejemplo, no voy a utilizar esta herramienta porque no está alineada a mis valores. Exactamente. Bien. Entonces, capaz que mechándolo con algo que estuvimos charlando, la velocidad entonces de los cambios es por la falta de regulación. Cuando salga una regulación más fuerte, eso va a parar un poco la velocidad con que van a estar adelantando esos cambios. Porque si para lanzar un producto nuevo, un modelo nuevo, tenés que justificar los modelos de datos, tenés que justificar la fuente de información, eso va a trancar un poco la velocidad en la que se está avanzando todo. Podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar. Hay que ver también, aquí hay una cosa importante que entender, que es los diferentes marcos regulatorios que se dan en distintas regiones. De hecho, cuando se anunció esta regulación en Europa, los críticos de la regulación decían, bueno, Europa se va a quedar X años en el pasado, porque cada vez que se libere una nueva versión de algo, en Europa va a llevar tantos años más certificarse. No estoy diciendo que eso sea correcta, sí me parece que la escenificación, o sea, la forma de describirlo plantea un escenario que es importante analizar. Bien, y entonces vamos a un tema que capaz que me interesa mucho, que es el tema de... Nada, vivimos en una época en la cual los datos, se dice que los datos es más importante quizá de que el programa, entonces... ¿Pensás que los modelos de AI que estén saliendo deberían ser de código abierto, los datos con que se entrenan también deberían ser abiertos o tendría que ser una caja cerrada y olvidarnos del tema? No tengo una opinión de decir deberían ser unos u otros. Yo creo que el desarrollo y la evolución tecnológica nos ha mostrado que hay espacio para ambos tipos de escenarios y ambos tipos de modelos. Que es importante cumplir con el marco regulatorio, con ciertas certificaciones, etcétera, sin duda. Ahora, hacer una categorización de decir, no, necesariamente debería ser código abierto, necesariamente no estoy convencido respecto a poner una mirada categórica en eso. Bien, perfecto. Dame un segundito. Volviendo a las preguntas, ¿cómo pensás que afecta entonces la inteligencia artificial a la economía? Ya estuviste nombrando algunas cosas de valores que tiene, o valores o capacidades que tiene que tener la nueva gente, pero ¿esto afectaría directamente a la economía, a las startups? ¿Qué vendría a afectar? Yo creo que el impacto en múltiples escenarios de productividad, lo que va y deberíamos, ojalá, visualizar es un incremento de productividad en las economías. Es importante entender que cuando hablamos de incremento de productividad en las economías, todos los países lo que buscan es un incremento de productividad. Un incremento de productividad lo que implica es, llamémosle, mayor ingreso de riquezas al país. Entonces, creo que la utilización de este tipo de tecnologías en los múltiples escenarios que mencionamos, y donde por supuesto hay escenarios mucho más amplios, me voy a extender por un segundo, pero que es al principio cuando hablábamos de las múltiples áreas de aplicación de inteligencia artificial, hoy convivimos con decenas de usos en la producción agrícola, desde en la forma en la cual se maneja una cosechadora, hasta en la forma en la cual se planea un cultivo, hasta la forma en la cual se optimiza un fertilizante. Hay inteligencia artificial en cada uno de los escenarios que acabo de mencionar. Quiero decir que va más allá de ChatGPT o del mundo ChatGPT. Entonces creo que estamos en un momento en el cual, desde el punto de vista de la tecnología, el uso y el aprovechamiento adecuado lo que debería generar es un impacto en la productividad que genere un beneficio, insisto, económico para todo el país, para todos los países. Y la pregunta que todo el mundo también creo que te la deben haber hecho muchas veces, ¿el aumento de productividad va a aumentar el desempleo o no? Bueno, es un poco, lo voy a conectar con lo que decíamos previamente. Probablemente surjan y cambien distintas actividades. Y es una respuesta fácil de dar, después es una respuesta sumamente compleja de implementar, porque si me preguntás genuinamente, desde el punto de vista de empleo,
¿qué me preocupa más? Mi respuesta sería, es el cómo reentrenamos a las personas para las cuales su tarea cambia por este nuevo fenómeno, por este nuevo conjunto de tecnologías. Entonces creo que más que el punto de, o mejor dicho, el punto en el cual más me enfocaría es en el cómo logramos generar las nuevas y requeridas habilidades. Bien, y otro de los temas que se habla mucho en Canal Mutuo es el tema de los robots, que quizá está teniendo un avance, pero no está teniendo un avance tan rápido. Pero ¿crees que cuando se mezclen estos dos caminos de los robots junto con la inteligencia artificial, también va a cambiar la economía? Absolutamente. De hecho, el ejemplo que poníamos hace un ratito de la capacidad de razonamiento de ChatGPT, eso implica que si conectamos, es decir, en forma fácil de visualizar, pero implementable técnicamente, si conectamos la capacidad de razonamiento con ChatGPT, con un robot que es capaz de hacer ciertas tareas, probablemente tengamos, llamémosle, un robot más inteligente que el que solamente sabe hacer una tarea, que es agarrar algo y ponerlo al costado, poner la pieza en el lugar en la cual tiene que ir. Con lo cual, yo creo que definitivamente hay un escenario de intersección entre la robótica y el escenario que llaman los grandes modelos de lenguaje, los Large Language Models, que es donde se ubica ChatGPT. Bien. Y una pregunta que quería hacerte que va más de... No, te iba a agregar algo que me dijiste. Pensémoslo desde el punto de vista de el robot que puede empezar a ver y que puede interpretar lo que ve, que es lo que hace ChatGPT. Digamos que yo le doy una imagen y puede describir en la imagen lo que hay, es tal cosa, a la derecha hay un termo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a combinar las capacidades de un modelo multimodal que es capaz de interpretar imágenes, de escuchar audio y de tomar acciones en consecuencia, bueno, es mucho más rico, mucho más capaz el robot que somos capaces de construir. ¿Y qué nos está deteniendo para llegar a eso? Bueno, yo creo que hoy, más que lo que nos está deteniendo, estoy convencido que hay una cantidad de startups trabajando en escenarios de robótica aplicando esto. Yo creo que hoy es más un tema de tiempo y de que probablemente desde marzo, que es cuando salió la versión un poco más evolucionada de ChatGPT, una cantidad de startups están trabajando en ese escenario de aplicación de robótica. Entonces creo que es más un tema de tiempo que un escenario de... Y los tiempos cambiaron ahora, no van a ser 6 años. Me parece que ya con menos tiempo vamos a ver avances. Totalmente. Bien. Te quería preguntar también más del tema de que hay muchas, capaz que con todo este boom de la inteligencia artificial, hay muchas empresas como que quieren meterse a la explosión de este tema. Y la mayoría de las empresas, quizás, no sé, que conozcas, están prontas para implementar una solución de AI para interpretar sus datos. Es necesario que tengan datos. Hay que hacer un trabajo previo para poder adaptar a que las empresas tengan este uso de la tecnología. Hablando más de casos específicos, quizás. No voy a hacer una generalización para ir de si son muchas, pocas. Lo que es claro es, primero, tú hace un ratito lo decías, los datos son un generador de valor, son un diferencial de valor, y poder construir cualquiera de estas soluciones de inteligencia artificial para la empresa propiamente requiere de los datos. No para usar ChatGPT, sino es cuando si yo quiero hacer un sistema que personalice el producto que le voy a ofrecer a cada cliente. Bueno, eso lo que implica es tener mis datos, tener las preferencias de los clientes, tener el histórico de compras, etcétera, etcétera. Ahora, yendo concreto a tu pregunta, eso requiere por parte de la empresa una de dos cosas muy, muy básicas, pero que una es o tener el conocimiento técnico dentro de la empresa para poder hacerlo, o tener una empresa de confianza con quien se trabaja para que haga su desarrollo. Porque lo que sí seguro es que requiere de conocimientos técnicos para poder implementar ese tipo de
soluciones, Sí. usando los datos de la empresa, desarrollando la solución específica que quiere la empresa. Entonces, sin duda lo que requiere, y fíjate que esto se cruza y se complementa con lo que decíamos antes de que, por un lado, esta tecnología genera más productividad, a lo que voy a tu pregunta de hace un ratito de qué pasa con los profesionales de tecnología. Por un lado, estas herramientas generan mucha más productividad. Por otro lado, del lado de las empresas cuyo rubro no es la tecnología, lo que demandan es de muchas más empresas que le den servicios de tecnología, o sea, más gente capacitada, etcétera, para poder hacer soluciones específicas en su negocio. En concreto, frente a tu pregunta, es una empresa que quiere desarrollar capacidades internamente de inteligencia artificial, o tiene gente calificada, o trabaja con una empresa que tenga esas habilidades. Los datos tienen que ser propiedad de la empresa, y aquí por supuesto que es importante o necesario el hecho de que la empresa haya acumulado datos en el tiempo, o que empiece al menos ahora con una política de generar sus datos, de registrar todo lo que sucede, etc. Sí, es el camino que tienen que tomar todas las empresas, Exacto. si no es imposible que Exacto. se haga. Bien, aprovecho este momento para agradecerle a Talos, que nos estamos acá en este lugar, y junto con ese agradecimiento vamos con lo que se llama la pregunta Talos, que, a ver, lo que dice es, en la primera parte de la historia del Internet nos trajo un mundo donde el costo de distribución de la información tiende a cero. El impacto que esto tuvo fue en que las sociedades es imposible de calcular, pero muy fácil de ver. Parecería entonces que estamos entrando en un nuevo capítulo donde las nuevas AI generativas, el costo de generar contenido tiende a cero. Entonces, ¿qué impacto crees que esto va a tener? ¿Cómo imaginarías este mundo online? ¿Qué decisiones tienen que tomar las empresas para poder adaptarse a esta nueva cantidad de contenido que va a existir, que va a ser generado mediante inteligencias artificiales generativas? Tengo un matiz respecto a la pregunta, y en el sentido de que hoy el costo de generación no tiende a cero. Hoy el costo de generación de calidad tiene un costo. Es decir, hoy generar una imagen de calidad, por ejemplo con Midjourney, tiene un costo. Es decir, generar contenido de calidad. De hecho, abramos un pequeño paréntesis aquí. La inteligencia artificial generativa, para generar, lo que requiere es una fenomenal capacidad de cómputo, ¿no? Perdón, voy a corregir lo que dije. Para ser entrenada y para generar, requiere una gran capacidad de cómputo. Con lo cual, capacidad de cómputo quiere decir grandes data centers, basados principalmente en lo que llaman GPUs, Graphical Processor Units, o sea, son muy intensivos en el uso de recursos y en costos. Entonces, yo lo que diría es, hay una democratización del acceso a esta tecnología en su versión más básica, llamémosle, pero ni bien queremos avanzar en generar contenido de calidad, eso tiene un costo proporcional a lo que generemos. Con esto quiero decir, si yo quiero generar contenido de calidad con Midjourney, tengo que tener una cuenta paga. Si yo quiero generar video utilizando inteligencia artificial generativa, tengo una cuenta paga de Runway. Si yo quiero realmente generar contenido de texto de calidad, tengo que usar GPT-4, que también es la versión paga. ¿Eso significa que es prohibitivo? No, quiere decir que tiene un costo, en su mayoría de los casos, un costo bajo. De hecho, la mayoría de estos modelos, el costo es casi que digamos una suscripción y usa casi que todo lo que quieras, sí, pero que no es casi todo lo que quieras porque está topeado. Pero bueno, yo creo que, es decir, estamos sí en un escenario de abundancia de disponibilidad de herramientas de generación de contenido en sus múltiples facetas, no necesariamente a costo cero. Sí, a lo que me refería era que sí, con el avance del tiempo, el
el poder de cómputo cada vez vale menos, el poder de storage es lo que va valiendo. Entonces estos sistemas, si bien tienen un precio ahora, me parece que vale la pena pagarlo y se puede generar mucho contenido, como decís, ilimitado con una suscripción mensual que capaz que vale $20. Entonces a eso me refería. Pero ¿no te parece que las empresas como por ejemplo YouTube ahora anunció que va a mostrar cuándo es un contenido generado por AI? Y no deberíamos tener lo mismo para los artículos, para todo lo que sea contenido que consumamos, para nosotros saber que fue generado artificialmente, ¿o no te parece importante hacer esa diferencia? Sí, pero, es decir, el concepto que mencionaste es el concepto de lo que llama una marca de agua, ¿no? Que es el concepto de en el contenido generado poner una marca que sea imperceptible para el humano, pero que una máquina pueda detectar si esta imagen fue generada artificialmente o no. Entonces, por ejemplo, Google en su Developer Conference hace 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, anuncia que su sistema de generación de imágenes va a generar una marca de agua que después es detectable. Con lo cual, si después veo esa imagen, se ve esa imagen en Twitter acompañando una noticia falsa, va a ser fácil detectar si esa imagen fue creada artificialmente o no. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Está. Ahora, todo bien con eso, pero si yo lo que utilizo es un modelo open source entrenado para generar imágenes, me lo bajo, lo pongo a correr en mi infraestructura y genero imágenes, probablemente le pueda sacar la marca de agua. Lo que quiero decir con esto es que la marca de agua te permite detectar cuando fue generada por un sistema que genera la marca de agua, pero no te asegura que todas las imágenes que no tengan la marca de agua sean originales. Y ahora lo llevo a un ejemplo todavía un poco más fácil de ver, no sé si más fácil de ver, pero que complementa, que es los sistemas para detectar texto si fue generado, por ejemplo, con ChatGPT. Cero GPT. Cero GPT. Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro y te digo, tengo un sistema que es súper bueno detectando texto generado. Perfecto. Yo agarro y le digo, escribime una carilla sobre tal y tal cosa. Y después que me la termina de escribir, yo agarro y me siento y le dedico 10 minutos a cambiar frases, a reordenarla, a cambiar palabras, etc. Ya lo hago indetectable. Quiero decir, si yo lo que quiero generar son cientos de noticias falsas, ahí el trabajo humano va a seguir estando el trabajo escala humano. O no escala. Pero lo que quiero decir, si lo llevamos al punto de vista académico, y yo digo, vamos a utilizar tal herramienta para detectar si el estudiante lo hizo 100% con ChatGPT o no, yo como tengo bastante confianza en mis estudiantes, diría, cualquier estudiante medianamente vivo, si lo genera con ChatGPT, lo que va a hacer es más, lo puede agarrar y leer entero y escribir de nuevo con sus palabras y ya está. Entonces por eso la evaluación pasa por otro lado, la evaluación no pasa por pasar ese texto por un detector. Todo esto para decir que las marcas de agua tienen un valor relativo en ciertos escenarios, pero no son garantía de que en base a esas marcas de agua podamos detectar cuando un contenido es generado o no. Bien, perfecto. Eduardo, ¿cómo haces para mantenerte informado de todos los temas? Bueno, tengo múltiples fuentes de información en las cuales confío. Mira, te confieso algo, que es, históricamente he sido escéptico de los newsletters, de leer 0 newsletters. Este fenómeno me ha llevado o obligado de alguna forma a que hay un par de newsletters que miro, que leo, porque encontré que me dan un buen resumen como para después profundizar. Pero yo diría, en lo que va de este año, seguro en ningún año había leído tantos papers y menos de haber consumido, como digo, tanto. Siempre, esto es algo que históricamente me he mantenido, que me gusta mucho leer, dedico mucho tiempo en la semana a estudiar, pero este año en términos de velocidad ha sido particularmente desafiante. Era necesario, los newsletters eran necesarios. Entonces. Encontraron su lugar. ¿Y seguís a Mutuo entonces o no seguís? Sigo a Mutuo porque lo conocí gracias a ustedes. Bueno, cuenta igual.
Bien. Bien, para ir terminando un poco, ir cerrando el tema este de los medios quizás, ¿te parece entonces que hay un riesgo en que las preguntas estén influenciadas por entrenamiento de información online que esté sesgada? O sea, eso ya lo dijiste que en la Unión Europea ya se está controlando eso, pero ¿te parece que los modelos que tenemos ahora ya pueden estar entrenados con algún sesgo y que van a responder y que tenemos que estar atentos a las respuestas que nos están dando? Que están entrenados con sesgo, no hay ninguna duda, No hay porque pensemos que todos los libros con los libros históricos, digamos, histórico me refiero desde las historias para niños hasta el estereotipo de la princesa, hasta etcétera, etcétera, están cargados de sesgos y de estereotipos. El desafío técnico y ético es de cómo operar, cómo accionar constructiva, positivamente sobre esos sesgos. Tenemos que estar atentos a eso. Eso me parece que bueno, pues hay una parte que es lo que hace la tecnología, otra parte que es la que tenemos que hacer nosotros. Estás trayendo algo que debimos haber traído antes, que me doy cuenta ahora, que es el punto del sentido crítico. Uh-huh. Algo que es bien importante que mencionemos es ChatGPT particularmente es extremadamente elocuente, pero no quiere decir que todo lo que responda sea correcto. Uh-huh. Entonces, responde cosas incorrectas y eso le llaman alucinaciones. Responde cosas incorrectas. Entonces, todo lo que responda tiene que ser sujeto de nuestro ojo crítico. Así como cualquier cosa que leamos en Internet, cualquier cosa que leamos en Wikipedia, cualquier cosa debería ser sujeta de nuestro ojo crítico. Uh-huh. Lo mismo sucede con cualquier respuesta. Dicho esto en forma más fácil, no podemos confiar en que la respuesta es 100% correcta, por más que lo describa de una forma muy elocuente, muy linda y muy convincente. Lo comentaste afuera de cámara, pero me parece interesante que nombres acerca de los porcentajes de las alucinaciones, para que también la gente lo tenga claro. ¿Cuál es el porcentaje de alucinaciones que puede tener un modelo como el ChatGPT frente a respuestas? Bien, para citar correctamente, esto es una evaluación que se hizo pública la semana pasada. Y cuando digo que es una evaluación, todo modelo de evaluación puede tener sus cuestionamientos respecto a cómo evalúa. Este modelo en particular de evaluación lo que mostraba es que la tecnología de estos modelos de lenguajes, que hay muchos, esto también es algo que no mencionamos, pero está ChatGPT o GPT de OpenAI, está Palm, que es de Google, está Llama, que es de Meta, o sea, de Facebook, está Claude, que es de Anthropic AI. Para ponerlo en números, los dos modelos que mostraban menor porcentaje de alucinaciones eran GPT-4 con un 3% de alucinaciones y GPT 3.5 con un 3,5%, diciendo los datos de memoria. Bien, muchísimas gracias. Me parece que ya te bombardeamos bastante con el tema AI. Me gustaría capaz que te pongas otro sombrero y que le cuentes principalmente a la gente de afuera qué es Endeavor y hacerte algunas preguntas de startups. Bueno, Endeavor es una organización internacional sin fines de lucro que se dedica a acompañar y proveer herramientas para desarrollar lo que llamamos emprendimientos de alto impacto. En Uruguay, Endeavor Uruguay forma parte de Endeavor Global, obviamente también es una fundación sin fines de lucro. Las empresas, para pasar a ser lo que llamamos empresas Endeavor, pasan por un proceso de selección local y un proceso de selección internacional. Aquellas empresas que pasan el proceso de selección local y el proceso de selección internacional pasan a ser lo que llamamos empresas Endeavor y a partir de eso acceden a una cantidad de recursos y de network, de contactos a nivel global. Latinoamérica es especialmente efervescente en términos de emprendedores Endeavor. Hay emprendedores extraordinarios en toda Latinoamérica que forman parte
y de hecho diría las empresas más grandes, los emprendimientos más grandes son emprendimientos Endeavor. Y bueno, y Uruguay forma parte también de esa. O sea, también en Uruguay sí. empresas como dLocal, Pedido Ya, Trafilea, Knock Knock, Bopero, y podría seguir con la lista. Son todas startups Endeavor, digamos. Exacto. ¿Has notado algún cambio en el ecosistema de startups en los últimos años? ¿Hay un foco más específico quizás en empresas relacionadas a AI o ves algún dominio específico que se esté considerando más o apareciendo más startups? No, creo que hay escenarios como el de fintech y e-commerce, que son dos de los escenarios probablemente más cargados. Creo que inteligencia artificial como tal es más una capacidad adentro de las empresas que un objetivo en sí mismo. Creo que los dos escenarios, si tuviera que elegir dos escenarios de los más efervescentes, son fintech e e-commerce. Bien, y cuando te referís a fintech del mundo, no sé si Endeavor está en Argentina o en Brasil, pero Sí, hay claro. muchos proyectos relacionados a cripto. Hay algunos, no diría que hay muchos, hay algunos. ¿Te parece importante que haya más proyectos de este estilo o es un tema de los que te es indiferente? Yo creo que cripto tiene mucho por probar todavía. Creo que hay muchos aspectos que tienen que ver con realmente se me fue la palabra, perdón, que quiero usar. Con qué tan... Si pensamos en Ethereum, por ejemplo, pensar qué tan distribuido es o qué tan dependiente de algunos pocos grandes proveedores de infraestructura lo es. Entonces, llamémosle en la promesa de lo distribuido, creo que los últimos 2 o 3 años en el mundo cripto, por un lado con lo que pasó con FTX, por otro lado con el rumbo que tomaron los NFTs en términos de assets o de activos especulativos, y al mismo tiempo con el hecho de que todavía hay ciertas interrogantes respecto al marco regulatorio que lo habilite o lo limite a cripto. En las últimas 6 semanas hemos visto en Estados Unidos se está discutiendo el habilitar un ETF, lo que se llama un trading fund, enfocado en Bitcoin, y eso subió el valor pero bueno, es todavía muy especulativo desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que cripto por detrás, la tecnología, blockchain como tecnología es una maravilla. Uno lo mira desde el punto de vista de arquitectura y es una belleza, diría. Creo que desde el punto de vista de los escenarios de implementación del marco regulatorio y de la generación real de valor para los usuarios al fin del día, todavía hay escenarios para probar. Sí. Voy a ir un paso más allá. Es decir, el escenario de la visión del escenario de Web3 de microtransacciones, micropagos por contenido digital, ese es un escenario que me parece extraordinario. Hay múltiples elementos que van en algún momento desde el costo de la operación, etcétera, que no lo han hecho viable. Pero ese, como concepto, es un escenario fenomenal. El hecho que si yo leo una pieza que escribiste vos y pueda decir hago una microtransacción. Y te iba a decir el caso que quizás es bastante interesante, pero se podría hacer, o ya hay incluso productos intentando hacer la unión entre AI y blockchain, básicamente por esto que decís vos. Si un modelo es entrenado para crear un contenido a partir de distintas propiedades intelectuales, con el uso de blockchain se podría hacer un pago de microtransacciones por las
nuevas propiedades intelectuales que se generen utilizando determinados modelos que tienen determinada propiedad intelectual y por lo tanto tienen un dueño, entonces se podría establecer una red de microtransacciones para el pago de derechos de propiedad. Entonces es un claro ejemplo, ya hay una empresa que lo hace, no tengo el nombre ahora, no me suena, pero me parece interesante. Antes de capaz de preguntarte algo de esto, ¿tenés una billetera con cripto o no tenés? Creé en algún momento, pero no tengo en mi propiedad criptos. Ninguna. No. Ah, ok. Me parece bien. Y bueno, y capaz que nomás sumarte, me parece que te nombré Argentina y Brasil porque es un tema quizá de necesidad. Acá cripto en Uruguay no está habiendo una adopción quizá tan masiva porque no hay una verdadera necesidad de un sistema financiero separado porque tenemos estable, podemos comprar dólares, no hay cepo cambiario, la moneda es estable, entonces me parece importante eso, pero viendo cómo Brasil está haciendo, no sé si lo tenés claro, pero está lanzando una moneda una moneda descentralizada, el real digital, para lograr una mayor inclusión en el sistema financiero. ¿Te parece que es el buen camino? ¿No tenés idea? Digo, me estoy ya saliendo un poco de tu área, entonces... Ahí la pregunta es ¿cuál es el overhead? O sea, ¿cuál es el esfuerzo adicional que se genera por hacerlo en modalidad cripto, a ese billete digital? Sí, en realidad no está 100% descentralizada porque no es una moneda, esta es una red privada sobre blockchain, pero lo cual da más, quieras o no, más confianza porque confías en el sistema. No tenés que confiar en la base de datos del CCB que tiene el banco, me parece guardado. Me parece que va por ese tema. Está bien, pero pasa que si ahí lo que estás cuestionando es la confiabilidad del Banco Central, estás tocando otros valores, digamos, a cuestionar. De vuelta, mi punto es que es una pregunta, no es genuinamente una pregunta, no una afirmación, es ¿cuál es el overhead que se genera para proveer un servicio o una capacidad distinta? Y lo conecto por un segundo, el ejemplo de Argentina que tú mencionabas es un ejemplo claro en el sentido de que transaccionar en cripto tiene un overhead, pero ese overhead se paga por otras 25 dificultades que tienen para poder mandar divisas, recibir divisas, cambiar dólares, etc. Entonces, ese overhead se paga con una cantidad de restricciones que tienen. Bueno, en el caso de si es un banco central que va a emitir una moneda digital, mi genuina pregunta es ¿cuál es el overhead de hacerlo blockchain versus hacerlo con una base de datos centralizada? Exacto. Sí, en realidad el camino de Brasil lo que quieren llegar es, creo que hicieron todo el camino de Open Banking, moneda digital, que ya es el PIX, en realidad ya tienen una moneda Totalmente. digital, quieren dar un paso más, quizá por transferencia, y poder llegar a lo que es el Open Finance, para también poder habilitar esos mercados secundarios de préstamo de dinero, de compra de tokenización de activos y demás. Eso es lo que tengo entendido que están haciendo en Brasil, que sí, habría que analizar de verdad cuál es el overhead tecnológico que agrega y la dificultad que tiene, que lo están anunciando hace como un año y todavía está yendo despacio. Bien, Eduardo, estamos preguntando, ¿quién te parece que, o a quién te gustaría entrevistar dentro del podcast de Mutuo o que entrevistemos nosotros? Te voy a responder primero con el nombre de un uruguayo que vive en Chile, que se llama Pablo César García, que es una persona con quien yo trabajé y que es de las personas que conozco que diría tiene mayor nivel de profundidad de conocimiento técnico en múltiples dimensiones. Alguien que puede tener una charla profunda técnica de AI o de bioinformática, ¿no? O sea, alguien que tiene realmente tanto por su trayectoria como por su disciplina de estudio y de actualización. Pablo es alguien a quien entrevistaría porque como digo, trabajé con él, tengo una particular admiración por él y su trabajo. ¿Y qué te gustaría preguntarle sobre AI que no te pregunté? Particularmente me metería en el mundo de la bioinformática. Creo que hoy el escenario particularmente de lo que se llama
proteins folding, la utilización de inteligencia artificial para modelado de proteínas, que es algo que tiene unos pocos años, desde la primera tecnología potente en este sentido, se llama AlphaFold, desarrollada por DeepMind, una empresa que es propiedad de Google. El impacto de este tipo de tecnologías en la salud, en la generación de vacunas, que ya lo tuvo, en la generación de medicamentos, creo que va a ser, creo no porque yo crea, porque no soy experto, sino es quienes saben del Puede tema, ser el futuro. su expresión es que es sin lugar a dudas el futuro. Sí. Bien, perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo. Espero que lo hayas disfrutado. como lo Encantado. disfruté yo. Disfruté sobre todo porque me hiciste pensar, así que gracias, encantado de haber conversado. No, al contrario, encantado de haber conversado. Muchas gracias. Gracias.